En este video analizaré el artículo 10 constitucional y su relación con el derecho a la legítima defensa, basado en el texto de Rebeca Ramos, Duarte. Reflexionaré sobre por qué la posesión de armas no constituye un derecho humano, sino una medida excepcional de seguridad. Aunque el artículo 10 está en el capítulo de Derechos y Garantías, la autora aclara que no es un derecho humano, ya que su propósito principal es reforzar el derecho a la seguridad. Por tanto, no se trata de una libertad individual, sino de una medida controlada para salvaguardar la vida y la integridad. Ahora les hablaré sobre la evolución del artículo 10. El artículo 10 tiene raíces en la tradición estadounidense. Con el tiempo, México fue limitando el alcance de este derecho para evitar abusos. Desde 1971, la posesión de armas solo es el posible en domicilio, bajo supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. En cuanto a la regulación y límites actuales, la posesión de armas no es una libertad abierta, se limita a lo permitido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y requiere autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional. De esta forma, el Estado controla su uso para mantener el orden y la seguridad colectiva. En cuanto a la conexión entre la seguridad y los derechos humanos, Ramos Duarte explica que este artículo se relaciona directamente con el derecho humano a la seguridad, reconocido en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana. Por lo tanto, la posesión de armas debe interpretarse como una medida de protección dentro del marco de los derechos humanos, y no como un derecho en sí mismo. El Estado tiene el deber de respetar, proteger y garantizar la seguridad de las personas. Si hablamos de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta ha interpretado que el artículo 10 no busca fomentar el uso de armas, sino controlar su abuso. En una resolución de 2009, la Corte determinó que disparar dentro del domicilio sin dañar bienes jurídicos no constituye delito, pero aclaró que esta excepción solo existe porque busca proteger la paz y la seguridad pública. Esto confirma que el artículo 10 está subordinado al derecho a la seguridad. Ahora hablaremos sobre casos internacionales relevantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado casos donde la posesión de armas por parte de civiles provocó graves violaciones a los derechos humanos. En el caso La Rochela versus Colombia, el Estado fue responsable por permitir que grupos armados actuaran como fuerzas de seguridad. En Zambrano Vélez versus Ecuador, se estableció que los estados deben adecuar sus leyes para garantizar los derechos humanos. Y en Cabrera García y Montiel Flores contra México se recordó que incluso en contextos de seguridad el Estado debe respetar siempre los derechos fundamentales. También les hablaré un poco sobre la regulación española del uso de armas. En España, el uso de armas no es un derecho, sino una actividad estrictamente regulada por el Estado. Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y en el Reglamento de Armas. De esta manera, la posesión de armas se entiende como un tema de seguridad pública, no como una libertad individual. Esto refleja una tendencia internacional a limitar su uso y reforzar el papel del Estado como garante de la seguridad. En cuanto a las conclusiones de la autora, Rebeca Ramos Duarte concluye que el derecho a poseer armas no es un derecho humano, sino una medida excepcional vinculada al derecho a la seguridad. Además, propone que este artículo debería interpretarse junto al artículo 21 constitucional, que regula la seguridad pública. También advierte que la proliferación de armas incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos, por lo que su control debe mantenerse en manos del Estado. Como una parte de mi conclusión general, los dejo con esta frase final. La legítima defensa no justifica la libre tenencia de armas, sino la protección de la seguridad colectiva. Así como, en conclusión, la legítima defensa no debe entenderse como una justificación para la libre tenencia de armas, sino como un medio para preservar la seguridad y la vida. La posesión de armas no es un privilegio, es una responsabilidad, y su regulación busca un equilibrio entre la defensa individual y la defensa de toda la comunidad. Porque más allá de la fuerza, la verdadera defensa de la sociedad está en el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y eso es todo por mi parte. Soy Jessica Gándara.